Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Amén. Le invito a que por favor leamos las Sagradas Escrituras en Josué. Josué capítulo 22, verso 1 al 9. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la tribu de Manasés. Les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo ese tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con todo el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron el resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Mi Señor y Dios Todopoderoso, pedimos, Señor, guiador nuestro, que nos fortalezcas, nos guíes, nos sustentes, nos alientes, Señor, a la luz de tu palabra, que tu Espíritu Santo, aquel que es atento y con un corazón dispuesto, pueda regocijarse y deleitarse. Queremos, Señor, estar conforme a tu voluntad. Oh Dios, tú nos ves, tú nos examinas en la profundidad de nuestro ser. Y hoy clamamos, Señor, porque tú dirijas nuestras decisiones, dirijas, oh Dios, nuestra voluntad sea para contigo, el agradarte y el amarte. Amén. El consejo que dio Josué a la media tribu de Manasés y a las otras dos tribus que iban juntamente con ella fue que no se apartaran del Señor, que lo amaran de todo corazón. Ese fue el consejo. Vea usted mismo. En el versículo le dice la palabra del Señor, en el verso 6. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. Verso 5. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor, oigan, su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Bueno, hoy pueden irse, dice Josué.
Pero acuérdense de esto, es muy importante. Sirvan a Dios, amen con todo su corazón. Ahora veamos la situación de estas tres tribus: Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Cuando todo Israel venía de recorrer 40 años de peregrinaje por castigo que Dios, oiga, les había dado, porque eran desobedientes y tercos, les hizo pasar 40 años en peregrinaje, cuando eso para ir a Canaán le hubiera tomado meses nada más. En ocasiones la gente se pregunta y dice: ay, ¿por qué no termina este calvario? Ay, ¿por qué está tan lejos esto? ¿Por qué es tan distante esto? ¿Sabe? Porque Dios todavía está tratando con nosotros, en nuestros corazones. ¿Cómo, hermano? ¿Eso será así? Veamos lo que dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 8. Y mire cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Capítulo 8, ya Moisés estaba por morir cuando les habla estas palabras y les dice como advertencia. Capítulo 8 de Deuteronomio, verso 1. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Ese es tiempo futuro. Y tiene el tiempo pasado. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Eso fue en el pasado. Por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. ¿Para revelar el qué? Tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Miren, hermanos, el carácter de cada uno de nosotros, del ser humano, va a aflorar cuando Dios empiece a trabajar, a tratar con nosotros, porque ahí empieza a apretar las tuercas, ahí empieza a dar forma, ahí empieza a doler en ocasiones por lo que estamos pasando, y Dios va limando esas asperezas, dando forma a lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero mientras tanto, quiere decirle, en esa tribulación, en ese desierto que atravesaremos, nuestra carne relinchará. ¿Sabe qué es relinchar? Brincar. Como lo hacen esos caballitos que no están domados, brincan y no se dejan. Y va a renegar, va a molestarse, va a decir por qué, pero ahí va revelando Dios: mira, esto no me gusta de ti. Ahí esta parte todavía me falta trabajar. ¿Cuántos años? 40 años. Estuvieron en el desierto. Cuando, si hubiesen obedecido, ellos no tenían que estar ni un año recorriendo para llegar a Canaán. Pero ellos no, es que lo voy a hacer a mi manera. No va a ser así, le decían. Y le dicen a Moisés: ¿para qué nos trajo Dios aquí? Oiga, qué tremendo, porque primero todo era contra Moisés y contra Aarón. La queja contra los líderes, la queja contra los pastores, que eran Moisés y Aarón. Ay, que me cae mal Moisés. Ay, es que este Aarón. Y si usted lee la palabra de Dios, los hombres que estaban con Coré querían quitarle, bueno,
que no se hagan. Nosotros también podemos ser sumos sacerdotes. Cuando Dios había puesto a Aarón, ellos decían, no nos gusta, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. De repente, con Moisés, no, ¿y quién te ha dicho que te vamos a obedecer a ti? ¿Y quién? Y empiezan también a rebelarse contra el que Dios había puesto para guiarlos, y empieza una mortandad. ¿Por qué? Porque brincaban, porque ellos querían hacer las cosas a su manera. Usted va a notar en la historia de Israel que toda esa generación fue rebelde. Y la otra que sigue también lo fue. ¿Por qué? Porque aprendieron de los papás. ¿Sabe qué tremendo es esto? Que muchas veces los padres quieren que los hijos sean diferentes a ellos, pero ¿cómo van a hacer si ellos mismos los han moldeado? Les han enseñado, con su ejemplo. Ellos ven, o sea, no es el consejo, es lo que ven en ti, para en realidad ellos puedan formarse en un carácter, una personalidad correcta. Porque una persona que es, imagínese, adicta al cigarro y le diga al hijo, mira hijo, yo no quiero que vayas a llegar a fumar como yo fumo. Eso es mentira. El hijo está viendo que el papá lo hace y lo va a imitar. Va a decir, si mi papá lo hizo, ¿por qué yo no? Pues ahí está. Estas generaciones, bien difícil, porque ellos no querían obedecer. Mas sin embargo, dice la palabra, que mientras iban estas tribus, llegaron a la orilla del río Jordán y habían conquistado toda la tierra que estaba al otro lado del Jordán. Canaán estaba en esta dirección y las demás tierras al otro lado estaban en esta otra dirección. ¿Cuál es este? El oriente, que es donde sale el sol, y el occidente, que es donde se oculta, está Canaán. Entonces, lo que pasa, si otros quieren saber, este cardinal es el que es donde sale el sol, y el oeste es el donde se pone el sol. Entonces, las tierras que estaban al este o al oriente del río Jordán se les entregó a 3 tribus, porque ellas las pidieron, pero con una condición se las dio Moisés, y Dios les permitió que ellos, fuesen y acompañaran a sus hermanos israelitas para conquistar la tierra que estaba en Canaán. Dios permitió mantener estas 3 tribus un tiempo más con los israelitas, y dejaron a los hijos, a las mujeres, allá en esas tierras. Me imagino que han de haber habido algunos que también se quedaron ahí como de ayudar en algunas cosas, pero en realidad dice la palabra que la mayoría de guerreros, si no es que todos, fueron a pelear. Y ellos estuvieron mucho tiempo obedeciendo, lejos, trabajando, peleando las guerras con los demás tribus, donde ellos no iban a tener ningún pedazo de tierra, ningún terrenito ahí les iba a tocar a ellos, porque la tierra de ellos ya estaban ahí. Y estos obedecieron, estuvieron lejos de sus hijos, lejos de sus esposas, retirados de sus quehaceres, y estaban como personas ayudando a sus hermanos a conquistar las tierras. Y llega el momento en el cual Josué los va a despedir, que regresen a sus casas. Mire qué tremendo. Pero la pregunta es, ¿por qué estas 3 tribus se mantuvieron más? Quiero decirle por qué. Para que no se desligaran tan pronto e hicieran caso omiso del compromiso
que tenían con Dios. Porque estas tribus estarían lejos, al otro lado del Jordán. Y una persona que se va de su casa, a veces hasta se olvidó de su mamá, de su papá. Sí se han dado casos en que algunos dicen, me voy, mujer, voy a ir a trabajar para mandarle a los hipotes, y ya cuando llega a Estados Unidos o al otro país, en Europa o donde quiera que se fue, conoció otra mujer, se olvidó de la esposa, se olvidó de los hijos y de esa obligación, de ese compromiso que tenía con sus seres queridos, y allá empezó otra vida como que él fuera persona sin compromiso. Dios mantuvo estas tres tribus un tiempo más con todas las otras tribus para seguirles recordando el temor al Dios Todopoderoso. ¿A quién servían? Porque una persona que ya se fue, ya se alejó, ya se apartó y no está viéndose, es como que, bueno, yo no tengo nada que ver con ellos. Y hubieran caído prontamente en venerar otros dioses o en hacer lo que más se les antojara a ellos y olvidarse de Dios. En ocasiones Dios permite que no pasemos esas pruebas porque quiere que nos quedemos bien recalcado la enseñanza y no cometamos error. Cuando un niño está aprendiendo a leer, y ahí está. ¿Se acuerdan ustedes del silabario? Ese es un libro que se utilizó para estudiar. A veces el niño de memoria se podía la lección, pero no podía leer. Pero ahí estaban pegándole hasta que no decía la página ra, re, ri, ro, ru, rama, Ramón. Y ahí está. ¿Y qué es esto? No va. Ay, ¿por qué no pasamos a la de sapo? No vas a pasar al de la sapo hasta que no pase la de la R. A veces Dios está así con nosotros. Nuestra condición no cambia porque somos tercos. Yo quisiera ya que superáramos eso, pero no pasamos la lección. Entonces Dios mantuvo estas tres tribus para seguirles enseñando y que quedara bien grabado en su interior a quién se debían, a quién servían, de quién dependía y quién era su Dios y su Señor. Pareciera como que Dios lo permitió así. No, había un propósito. Vas a seguir peleando, te vas a mantener lejos de tu casa, de tus hijos, de tu esposa, de tus rebaños, con el pueblo mío, para que no se te olvide de dónde procedes. Y que aunque estés lejos, aunque estés retirado, tú sabes que me perteneces. Mire qué lindo es cuando está marcada la enseñanza de Dios en la vida de un joven, de una niña, de un jovencito, que cuando se va, llega como adulto, esa palabra, aunque donde él ande, lejos y distante, aprendiendo otro lenguaje, jamás se le olvida. ¿Qué pasó con los hebreos? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Se mantuvieron puros y limpios porque su Señor estaba en su corazón. No que, aquí como ya estamos lejos, hagamos fiesta, vamos a los bailes, vamos a decir de todas maneras, aquí ya nadie me conoce. No. Estaba bien grabada la palabra del Señor en sus vidas. Amén. Verso 29 del mismo capítulo. Capítulo 22, verso 29. Dice así: lejos esté de nosotros, dijeron este pueblo, estos tres tribus, estas tres tribus. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él, al construir
nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Aquí había un problema. Cuando estos se fueron, llegaron a su tierra, ellos hicieron como un edificio. Imagínense una construcción alta, que del otro lado del Jordán se miraba y se veía como un altar. Y dijeron los israelitas: vamos y ataquemos, porque estos ya se separaron de nosotros y ya le están sirviendo a otro Dios. Y se reunió todos los israelitas y mandaron ellos unos representantes, unos ancianos, una comitiva con el sacerdote. Aquí habla bien claro en los versos que siguen de este capítulo. Usted puede leerlo y entender. Bueno, aquí dice: Finés era uno de los sacerdotes y él había llegado. Cuando habla con ellos, le dice: ¿por qué ustedes hacen tal cosa? Los israelitas ya vienen para que nuestros hermanos peleen y los maten por haberse apartado. Y ellos dieron estas palabras: lejos esté de nosotros separarnos de nuestro Dios. Hemos hecho esto no para adorar aquí en este altar, sino para que ustedes nos vean y no se olviden que somos sus hermanos, y para que también nuestros hijos se recuerden que nosotros somos israelitas y pertenecemos al único Dios. Y en el único altar donde se va a adorar es el que está enfrente del tabernáculo del Señor, no en este. En otras palabras, en sus corazones estaba diciendo: nosotros no nos alejaremos de Dios. Qué hermoso eso. Qué lindo eso, que una persona mantenga sus principios, sus propósitos en la presencia de Dios. Pero vamos a ver por qué es que el pueblo actuó así. ¿Por qué iban a ir a matar? Vuelvo a redundar. ¿Por qué matarían a sus hermanos? ¿Por qué iban a matarlos por haber hecho cierto? Porque ya tenían la experiencia y no querían que les pasara una desgracia a ellos. Vea el verso 16 del mismo capítulo y el 17. Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Eso fue cuando se rebelaron contra Dios, desobedeciendo. Un grupo de todo el pueblo se rebeló en contra del Señor y en contra de Aarón y Moisés. Y vea el otro caso, el verso 20, de ahí mismo. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Zera, pecó al robar las cosas que estaban apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Al tener estos dos ejemplos, estaban diciendo: si estos de estas tribus se han apartado de Dios ya tan prontamente, la maldición nos cae a todos nosotros como pueblo de Dios. Entonces vamos a castigar. Y por eso es que ya iban preparándose con armas. Pero los de la tribu de Gad, de Rubén, y la media tribu de Manasés le dijeron: no, ese es el propósito. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está con el Señor. Bueno, dijeron, si eso es así, entonces no hay ningún problema, porque ya no nos va a pasar algo. Mira, aquí hay una gran enseñanza. Lo que nosotros hagamos va a afectar a nuestros hermanos. De repente alguien empieza a murmurar de un hermano de la iglesia. No crea que le está haciendo daño a solo al hermano, se está haciendo daño a él mismo. Bueno, que no va a esa iglesia. La gente más se murmura con gente inconversa. Lo que va a decir: hay puros mentirosos, van.
hay pura gente. Viera, a mí me contó una persona que ahí va el mismo. ¿Qué les van a enseñar? Entonces se está haciendo daño a ella misma, ¿sí? O sea, afecta todo lo que están haciendo a nuestros hermanos. En nuestra familia también. Si alguien toma una mala decisión en el hogar, nos afecta a todos los del hogar, ¿sí o no? Le duele a todos los del hogar. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Entonces, eso es lo que no querían que les pasara al pueblo. Ahora bien, eso fue lo que ocurrió. Veamos el verso 34 para ir terminando. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, así, porque dijeron, es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. En otras palabras, que no nos vayan a ver a nosotros como desconocidos, que sepan que nosotros le servimos a Dios. Entonces el propósito era no solamente ir a ayudar a los hermanos a pelear el otro lado del Jordán para que ellos regresaran a su tierra, sino que también para que quedara marcado todo ese tiempo a quién pertenecía, a quién servía. Y eso lo dice el verso 34. Ese altar que hicimos no fue para adorar a otro Dios, sino para que quede como testimonio de que nosotros también somos israelitas y servimos al mismo Dios que ustedes. Amén. Amén. Entonces eso es maravilloso cuando alguien dice y tiene su identidad y no se acobarda de decir soy hijo o hija de Dios. Amén. Y le pertenece. Ah, pues que sos fanática, pues que sos lunática, que sos loco, que te lavaron. No importa, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya está la identidad bien definida. ¿A quién servimos? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién seguimos? Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios.